Si quieres ser rico y feliz, aprende bien esta lección. Trabaja con tesón, pero estudia con mayor dedicación. Fueron las palabras de Mr. Cho al señor Jim Rohn en su juventud. Palabras que quedaron grabadas en su mente, las cuales hizo suyas, incorporándolas como su filosofía de vida. Ahora nos trae un resumen en esta grabación extraído de su libro 7 estrategias para ser rico y feliz. Acompáñenos en este recorrido, descubriendo lo que representa el milagro del desarrollo personal. Comencemos. Hola, mi nombre es Henry Carvajal. Te doy la bienvenida a nuestro canal. Si aún no estás suscrito, te agradecería enormemente que lo hicieras para que de esta manera nos apoyaras. Hoy traigo para ti un tema del maestro Jim Rohn. Comencemos. I used to try to make everybody successful, found out that was impossible. I said, I'll make them successful if it kills me. I almost died. El milagro del desarrollo personal. Un día, Mr. Cho me dijo, Jim, si quieres ser rico y feliz, aprende bien esta lección. Trabaja con tesón, pero estudia con mayor tesón todavía. Desde entonces no he dejado de trabajar en mi propio desarrollo personal y debo admitir que ha sido el propósito más exigente de todos. Este tema del desarrollo personal durante toda la vida. No lo olvide, es mucho más importante llegar a hacer algo en la vida que todas las riquezas que pueda acumular. En su trabajo, la pregunta que debe hacerse no es cuánto gano, sino en qué me estoy convirtiendo. El conseguir y el convertirse son como los gemelos siameses. Lo que llega a ser tiene una gran influencia sobre lo que consigues obtener. Expongamos esta idea de otra manera. Casi todo lo que posee hoy lo ha conseguido convirtiéndose en la persona que usted es hoy. De manera que este es el gran axioma de la vida. Para tener más de lo que ahora tiene, sea más de lo que ahora es. Supérese personalmente. Hágase más listo, más habilidoso, más laborioso. Ese es el punto hacia donde debe dirigir su atención. De otra forma, tendrá que conformarse con el axioma del no cambiar que dice, si continúa siendo como hasta ahora, si no cambia, nunca conseguirá todo lo que podía haber estado a su alcance. Los ingresos rara vez son superiores al valor personal. A veces los ingresos se incrementan de forma espectacular, pero si no aprende a dominar las mayores responsabilidades que la riqueza conlleva, normalmente se hundirá de nuevo hasta alcanzar el nivel más bajo que pueda manejar. Si alguien le da $1.000.000, lo primero que debe hacer es convertirse en millonario. Un hombre muy rico dijo, si coges todo el dinero del mundo y lo repartes por igual entre todos sus habitantes, ese dinero volverá pronto a los mismos bolsillos en que antes estaba. Es muy difícil conservar las riquezas que no se han obtenido por medio del desarrollo personal, el valor. En aquellos primeros días había muchas cosas que no comprendía bien. A menudo me preguntaba, ¿cómo es posible que a una persona le paguen $2.000 y a otra $4.000 al mes si ambas trabajan en la misma empresa, manejan el mismo producto, tienen la misma antigüedad y son de idéntica procedencia? Parece un poco raro, ¿no es cierto? ¿Por qué una persona representa el doble económicamente que otra? Y hablando de compensación, ¿cuál es la diferencia entre $2.000 y $4.000 al mes? Y no me digan que la diferencia son esos $2.000, porque esa contestación la podía haber dado yo también en aquellos momentos de ignorancia. Debe ser cuestión de tiempo, de horas, pensaba. Algunas personas trabajan mejor porque tienen más tiempo. María seguramente trabaja bien
porque tiene mucho tiempo disponible. Si tuviese el tiempo de María, también yo trabajaría bien. Claro, pensar así es de tontos. Nunca se puede tener el tiempo de los demás. Un hombre me dijo en cierta ocasión, si tuviese un poco más de tiempo, conseguiría mucho más dinero. Y yo le respondí, entonces, olvídate de ese dinero. Nadie tiene más tiempo. ¿Dónde se puede encontrar más tiempo? Cuando suenan las 12 campanadas de la medianoche, se acabó el día. Ya no hay más tiempo. Y si insiste en encontrar más de 24 horas en un día, vendrán a buscarle y le encerrarán en alguna institución poco recomendable. Por lo tanto, si no puede disponer de más tiempo, ¿qué es lo que puede hacer para obtener resultados económicos diferentes? La respuesta es crear valor. El valor produce la diferencia. Nunca podrá crear más tiempo, sin embargo usted puede hacerse más valioso. El valor es un concepto primordial en la economía. Es igual que trabaje en una cadena de montaje o que venda productos o servicios. Se le paga por su valor. Ya sé que su aportación de valor en el mercado se hace en un tiempo, pero a usted no le pagan por el tiempo, sino por el valor, por su productividad. El compañero nos dice, equivocadamente, gano $20 a la hora. ¿No es cierto? Si fuese verdad, podría quedarse tranquilamente en casa y ordenar que le manden el dinero. No, no se le paga por las horas. Se le paga por el valor que ha creado en las horas que ha estado trabajando. El pago por horas es simplemente una forma tradicional de medir anticipadamente el valor creado por el trabajo. Por eso es muy importante preguntarnos, ¿tengo alguna posibilidad de duplicar mi valor y por tanto ganar el doble a la hora? ¿Hay alguna forma de hacerme 2 o 3 o 4 veces más valioso en cada hora? Y la respuesta es, naturalmente que sí. Puede llegar a ser más valioso, sí y solo sí. Siempre habrá algún sí, ¿no es cierto? La vida es conocida como la gran sí. Harry Truman dijo una vez, la vida es un continuo sí, si trabaja, en primer lugar, en sí mismo. Es muy fácil aburrirse, descorazonarse. El compañero nos dice, tengo 10 años de experiencia. No sé por qué no me van mejor las cosas. No se da cuenta de que su experiencia no es de 10 años, sino la de un año repetida 10 veces. En 9 años no ha intentado ninguna innovación, no ha hecho ninguna mejora. Todo el mundo quiere ganar más dinero, pero algunas personas lo buscan en lugares equivocados. El compañero nos dice, necesito más dinero. Voy a hablar con el jefe. Tenga cuidado, porque he descubierto que los jefes son bastante reacios a jugar con el dinero de la empresa y no son partidarios de los aumentos rápidos e imprevistos. Nunca he visto a ningún jefe ponerse contento de repente y triplicar sin motivo el sueldo de un empleado. Algunos dicen, nos declararemos en huelga para conseguir mayores salarios. El problema es que una vez hecha la primera huelga, luego tendrá que repetirla cuando haya que renovar el contrato. Por otra parte, solicitando aumentos conseguirá poco, lo justo para ir tirando. Olvídese de los métodos que solo sirven para ir tirando. Se puede seguir tirando con un mendrugo de pan y con un par de zapatos, pero eso no es para usted. No está leyendo este libro para recoger solo las migajas que caen de la mesa de la vida. Usted quiere participar del festín, ¿no es cierto? Conozco a muchos vendedores que todavía creen en milagros. Les puedo oír como dicen, vamos a comprar esos libros que enseñan trucos para vender. Llenamos los catálogos con estas ideas. Los pobres clientes quedarán deslumbrados y antes de que se den cuenta le habremos sacado su dinero. Bien, puede intentarlo. Pero mi experiencia me indica que lo que vende no tiene verdadero valor, terminará en la ruina.
Lo importante, lo que cuenta, es lo que consigue con su esfuerzo productivo, no las limosnas que recibe pidiendo, ni el fruto de sus engaños. Hubo un tiempo en que creía que la productividad, la laboriosidad, provenían de agentes externos. Luego descubrí que la verdadera laboriosidad solo se da en los mejores, en los más inteligentes. Buscaba las respuestas en el mundo exterior, pero luego comprendí que el éxito y la felicidad no son valores que pueden perseguirse, son valores que deben desarrollarse en nuestro interior. A menudo me preguntan, ¿cómo puedo conseguir unos ingresos superiores a la media normal? La respuesta es muy sencilla. Conviértase en una persona superior a la media normal. ¿Y cómo? Para los principiantes es una buena idea comenzar por mejorar su manera de estrechar la mano, hasta conseguir hacerlo mejor que la mayoría. Muchas personas que desean triunfar no se preocupan siquiera de mejorar su apretón de manos, con lo sencillo que sería hacerlo, y no prestan atención, no lo comprenden. ¿Quiere ser superior a la media? Entonces utilice una sonrisa superior a la media, un interés por los demás superior a la media, un afán por ganar superior a la media. Esto lo cambiará todo. Nada hay más desatinado que buscar un empleo superior con un sueldo superior al normal sin tener una productividad superior a lo normal. Yo lo llamo frustración. Antes solía decir, confío en que las cosas cambiarán. Esa era mi única esperanza. Si las condiciones no cambiaban, me iba a encontrar con serios problemas. Entonces descubrí que nada iba a cambiar y sentí que me ahogaba. No hace mucho tiempo di unas conferencias en Honolulu a un grupo de ejecutivos de empresas petrolíferas. Estaba sentado en el centro de una enorme mesa maciza rodeado de altos ejecutivos provenientes de todo el mundo, cuando uno de ellos me preguntó, Mr. Ron, usted conoce a muchos personajes importantes del mundo. ¿Qué cree que pasará en los próximos 10 años? Le respondí, caballero, conozco a las personas más influyentes de la tierra y por eso puedo decirle lo que va a ocurrir exactamente. Cuando oyeron esto, todos quedaron en silencio y continué. Basándome en las personas que conozco y en mi propia experiencia, he llegado a la conclusión de que en los próximos 10 años las cosas van a seguir igual que antes. ¿No se alegra de que se lo haga saber también a usted? Cualquiera no se atreve a decir eso. Debo admitir que lo dije principalmente para desinflar un tanto aquel grupo de pomposos jefazos, pero también porque es una verdad como un templo. La marea sube y luego ¿qué? Efectivamente, luego baja. Ha ocurrido así desde hace más de 6.000 años de historia y probablemente también con anterioridad. Amanece radiante el alba y luego ¿qué? Luego oscurece. Así es como ha ocurrido desde hace más de 6.000 años. Ya no deberíamos sorprendernos por eso. Si cuando el sol se esconde en el ocaso, un hombre dijese, ¿qué ha pasado? Le contestaríamos que el sol tiene que ponerse al atardecer. ¿No es cierto? La estación siguiente al otoño es, acertamos otra vez, y por favor diga, ¿cuántas veces sigue el invierno al otoño? Siempre, sin un fallo, desde hace al menos 6.000 años. Ciertamente, algunos inviernos son más largos y otros más cortos. Algunos son muy duros y otros benignos. Pero de todas maneras, siempre vienen después del otoño. Eso no va a cambiar. A veces le parece lógico, otras le sorprenderá lo que ocurre. A veces las cosas salen bien, otras en un continuo desastre. A veces los acontecimientos suenan lejanos, otras se encuentran uno en el ojo del huracán. Ya lo sabe, esto no va a cambiar. Desde hace más de 6.000 años de historia, la vida es un conjunto de oportunidades y dificultades. Las cosas son así. El compañero nos dice, bueno,
Entonces, ¿cómo cambiaré mi vida? Y la respuesta es, tu vida cambiará solo cuando cambies tú. Siempre que hablo, ya sea dirigiéndome a los ejecutivos de las empresas o a los jóvenes de la universidad, mi mensaje es idéntico. La única manera de que las cosas mejoren es que usted mejore, que se perfeccione. Las estaciones de la vida. Ahora escribiré 2 frases que deseo que mediten. La primera es, la vida y el comercio son como las estaciones del año. La segunda es, uno no puede cambiar las estaciones del año, pero sí puede cambiarse a sí mismo. Ahora, sirviéndonos de estas 2 frases como guía, vamos a analizar las estaciones de la vida y la mejor forma de sacarles provecho. El invierno, tiempo de fortalecerse. En primer lugar, sobre todo, aprenda a vencer al invierno. Hay inviernos de todas clases, inviernos económicos, cuando los lobos financieros acechan a su puerta, inviernos sanitarios, cuando nuestra salud está muy dañada, inviernos personales, cuando nuestro corazón se hace añicos, tiempos de invierno, desengaños, soledad. Así es como nacieron los blues, de forma que la cuestión es cómo combatir el invierno. Algunas personas cogen el calendario, arrancan la hoja correspondiente a enero e intentan convencerse de que enero ya no existe. Esta es la solución infantil que no lleva a ninguna parte. Permítanme decirle lo que las personas maduras hacen en invierno. Se robustecen, se hacen más sabios, se hacen mejores. No es una mala idea utilizar el invierno para desarrollarse personalmente. Antes de entenderlo de esta manera, me pasaba los inviernos soñando con el verano. No comprendía. Entonces, en cierta ocasión, en que atravesaba una sensible baja en las ventas, Mr. Chow me dijo, no desees que las cosas sean más fáciles, desea ser mejor, no desees menos problemas, desea tener más habilidad para resolverlos. No desees que elimines pruebas en tu camino, desea sabiduría para superarla. Desde entonces, aunque debo decir con toda sinceridad que no les doy la bienvenida a los inviernos, lo he empleado para armarme esperando a la primavera, y esta siempre llega puntualmente después del invierno. Primavera, tiempo para sacar ventaja. Aprende a sacar ventaja en primavera. Su colocación es estupenda, justo después del invierno. Las oportunidades después de la dificultad, expansión después de recesión, casi de manera automática. Dios es un genio. La primavera es el momento para sacar ventaja. Anote estas 2 palabras, sacar ventaja. No permita que la temperatura agradable le confunda. Si quiere estar satisfecho en el otoño, ahora es el momento de plantar la semilla. De hecho, todos tendremos que elegir entre estas 2 cosas. O sembramos bien en primavera o tendremos que pedir en el otoño. Por lo tanto, aproveche el tiempo en primavera para hacer el mayor número de cosas posible. A cada uno de nosotros se nos concederán unas pocas primaveras solamente. Los Beatles escribieron, la vida es tan corta, y para John Lennon la vida resultó cortísima en las calles de Nueva York. Verano, tiempo de vigilar y tiempo de cuidar. Aprenda a abonar y proteger sus cosechas en el verano. Puede estar completamente seguro de que apenas termine de sembrar, llegarán los insectos y la cizaña intentando destruir la cosecha, y lo conseguirán si no lo evita. Gran parte del éxito consiste en aprender también a proteger lo que usted ha conseguido, lo que ha creado. Esto es lo más importante que aprendemos en verano. Hay 2 grandes verdades que el verano nos enseña y se deben tener en cuenta. En primer lugar, debe aprender que todo bien o riqueza será atacado. No me pida las razones del ataque,
porque yo tampoco las conozco, pero sé que ocurrirá de esa forma. Todos los jardines serán invadidos por las plagas. No entenderlo de esa manera supone una candidez muy peligrosa. En segundo lugar, aprenderá que se deben defender todas las cosas de valor, todos los valores sociales, políticos, maritales, comerciales deben ser defendidos. Todo jardín debe cuidarse bien en el verano. Si no defiende lo que cree y desea, llegará el otoño y le habrán quitado todo, no le quedará absolutamente nada. Otoño, tiempo de aceptar responsabilidades. El otoño es la estación en que recogemos los resultados de nuestros esfuerzos de primavera y verano. Se puede definir la madurez como la capacidad para aceptar la plena responsabilidad sobre la cosecha que hemos cultivado, sea esta escasa o abundante. Aceptar la responsabilidad es una de las más elevadas expresiones de la madurez humana y una de las más penosas. Al llegar ese día, se pasa de la infancia a la madurez, se deja de ser niño y se convierte uno en adulto. Aprenda a recibir el otoño sin excusas ni quejas. Si lo ha hecho bien, no necesita excusa. Si lo ha hecho mal, las quejas son ridículas. No es fácil hacerlo, pero en la madurez se debe actuar de esa forma. Yo solía tener muchos problemas de este tipo en aquellos primeros días. Por si alguien me lo preguntaba, solía llevar una lista con todas las razones por las que no trabajaba bien, por las que no vendía bien y no lo hacía bien. Mi lista, que con gran previsión había denominado razones para no hacerlo bien, incluía una gran cantidad de coartadas y de excusas. Culpaba al gobierno. El gobierno ocupaba el lugar privilegiado en mi lista. Echaba la culpa a los impuestos. Miraba lo que queda después de que descuentan todos los malditos impuestos. Me quejaba de los precios. Vas al supermercado con $20 y no compras ni una media bolsita de chucherías. Echaba la culpa a la meteorología, echaba la culpa al tráfico, me quejaba de mi automóvil y de los fabricantes de automóviles, echaba la culpa a mis deprimentes familiares, siempre están intentando hundirme moralmente, echaba la culpa a mis cínicos vecinos, echaba la culpa a todo el municipio, de manera que tenía buenas razones que me impedían hacerlo bien, o al menos yo creía que me lo impedían. Mr. Cho era muy amable, pero le gustaba ir directamente al grano. Un día me miró con expresión enigmática y me preguntó: Jim, solo por curiosidad, dime por qué te ha ido tan mal hasta ahora. Una pregunta muy agradable, ciertamente. Intentando quedar lo mejor posible, decidí enumerar todas las razones de mi lista. No sé de dónde saqué la falta de vergüenza para hacerlo, pero lo hice. Enumeré una por una toda la lista de razones. El gobierno, los impuestos, los precios, en definitiva, todo. Él me escuchaba pacientemente mientras le iba explicando todos los conceptos de la lista. Cuando terminé, pasó unos momentos echando un vistazo a la lista, por fin, sacudiendo y desaprobando con la cabeza, me dijo: hay solamente un fallo en esta lista. No apareces tú. Después de esto, rompí en 1000 pedazos mi lista de razones para no hacerlo bien. Cogí una hoja de papel nueva y puse el siguiente encabezamiento: yo. Un espiritual negro lo explica muy bien. No es mi madre, ni mi padre, ni mi hermano, ni mi hermana, sino yo. Oh Señor, yo, el que necesita una oración. Solía acusar a todas las cosas ajenas por mi falta de progresos, hasta que descubrí que el problema era yo mismo, que el fallo estaba en mi interior. Lo que ocurre en el mundo
no determina en absoluto sus ingresos o sus realizaciones. Lo que ocurre, ocurre, y le ocurre a todo el mundo. Dos hermanos tenían un padre alcohólico que les maltrataba. Uno de ellos se convirtió en un criminal, el otro se hizo juez. El mismo hecho produce dos resultados completamente distintos. ¿Cómo puede ser eso? Estas diferencias se deben a que lo importante no es lo que ocurre, sino lo que cada uno hace con lo que le ocurre. Puede ocurrir cualquier cosa, ¿no es verdad? He oído cientos de historias. He sido también parte de esas historias. Podríamos estar contando historias de la guerra durante días enteros. ¿Ha oído hablar de la ley de Murphy? Murphy ha establecido una ley que dice, si algo puede fallar, fallará. ¿Y es verdad? Yo también he fallado varias veces y una de ellas me costó $2 millones. Fue algo desastroso. Me costó bastante tiempo recuperarme del golpe. Debo admitir que para algunas personas $2 millones no es una suma tan grande, pero para mí era todo lo que tenía. Cuando pierdes todo lo que tienes, por poco que sea, siempre es muchísimo. Antes, si perdías todo tu dinero y te quedabas sin un céntimo, podías considerarte acabado. Hoy en día, si estás arruinado, te dejan empezar de nuevo a base de dinero prestado. Si aceptas, te enterrarán bajo el peso de los créditos. Pero son cosas que pasan. Cada uno tiene sus propias historias que contar. Alguien dirá, sí, pero usted no comprende los desengaños que he sufrido. Vamos, hombre, todo el mundo ha tenido desengaños. Los desengaños no son un premio especial reservado para usted. La cuestión es, ¿qué piensa hacer con ellos? Autolimitaciones. Para triunfar debemos esforzarnos por desprendernos de esas autolimitaciones que suponen un freno a nuestro desarrollo personal. Y sea quien sea la persona, siempre habrá 3 autolimitaciones contra las que tendrá que luchar. Permítame que le dé una pequeña explicación sobre estas 3. La autocomplacencia es la primera limitación y es peligrosa, fundamentalmente por su carácter acumulativo. Cuando dejamos sin hacer una tarea de poca importancia, no parece que vaya a pasar nada grave. Y si dejamos sin atender algunos asuntos de poca monta al cabo del día, al final parece que la jornada no ha ido tan mal. Pero si permite que se sucedan unos cuantos de esos días, se encontrará con un año desastroso. La acusación es otra autolimitación. En algún momento, en algún lugar, todos hemos culpado a alguien por algo. Hemos tenido un largo entrenamiento en esta autolimitación desde el tiempo del jardín con árboles frutales donde el hombre dijo, ha sido la mujer, ella me ha tentado. Y la mujer echó la culpa a la serpiente. ¿Por qué señalamos a los demás en lugar de mirar hacia nuestro interior y analizar nuestros defectos? El ego intenta defenderse de esa manera acusando a los factores exteriores para así no tener que enfrentarnos a nuestras propias debilidades y fracasos. Esto debió ser mi motivo principal para elaborar aquella ridícula lista de razones. Uno de los elementos favoritos de la lista era el costo elevado de casi todas las cosas. Un día, después de escuchar mi débil explicación sobre el costo de un objeto, Mr. Chow me interrumpió y me dijo, escucha Jim, tu problema no es el coste, no es que cueste mucho, el problema es que no te puedes permitir comprarlo. Y estaba en lo cierto, nunca le eche la culpa a algo. Si continúa eludiendo la responsabilidad y culpando a algo, siempre estará en la ruina y desilusionado. Nunca ganará lo bastante, pero si empieza a enfocar la responsabilidad en términos de yo en lugar de hacerlo siempre hacia algo,
pronto experimentará una mejora de su desarrollo personal y también de sus ingresos. Las excusas son la tercera limitación que nos imponemos a nosotros mismos y es un pariente muy cercano de la acusación. ¿Pueden adivinar cuántos tipos de excusas hay en el mundo? Millones. Y la gente crea otro millón más en el transcurso de su vida. De hecho, la gente que es capaz de realizar grandes esfuerzos con el fin de evitar encararse con la verdad, porque la verdad les dice que los responsables son ellos. Yo creo que mucha gente prefiere tener 1.000.000 de excusas a tener $1.000.000. No es posible tener las dos cosas a la vez. De manera que ahora tenemos la gran pregunta a la que debe dar contestación. ¿Qué va usted a hacer empezando desde hoy para mejorar, para perfeccionarse a sí mismo? Realmente todo se reduce a esto. Si no se desprende de alguna de esas autolimitaciones, estos 5 próximos años serán idénticos a los 5 años anteriores y además será 5 años más viejo. Pero si carga con sus responsabilidades y elimina las autolimitaciones, podrá llegar a ser 5 años mejor. ¿No es esto más apasionante? Hay muchas personas que tienen poca fe en su propia capacidad. Muchas veces se preguntan, ¿de qué soy capaz yo? ¿Qué puedo hacer para cambiar el desarrollo de mi vida? En primer lugar, voy a responderle de una forma global a esas preguntas. Puede realizar los hechos más destacables, aunque le zarandeen los vientos más huracanados de la vida. Las personas son capaces de realizar cosas casi imposibles cuando se ven precisados o impedidos a ello. Una madre levantará un coche de 2 toneladas de peso si es preciso para salvar a su hijo. Un hombre sobrevive al hambre y a la enfermedad de un campo de concentración porque sueña con ver de nuevo a su familia. Los emigrantes inician una nueva vida lavando platos y al cabo de unos pocos años, a base de penurias y ahorro, instalan su propio negocio, dando trabajo a varios nativos. Hechos destacables. También he descubierto que los niños son capaces de realizar verdaderas hazañas siempre que se les presente la ocasión de hacer cosas importantes. Solo hace falta separarles del televisor y preparar algo que suponga un desafío para su cuerpo o para su espíritu. Llegarán a convertirse en grandes personajes. Eso sí, también he descubierto que aunque no tengan nada importante que hacer, tampoco se puede prever lo que van a llegar a ser. Pero este es otro asunto. Los seres humanos pueden realizar acciones extraordinarias porque ellos mismos son extraordinarios. No somos ni amebas, ni peces, ni pájaros, ni perros. Nosotros podemos transformar la nada en algo, unos peniques en una fortuna, el desastre en un triunfo. Un perro, por el contrario, empieza royendo huesos. ¿Cuál es el motivo? Simplemente que es un perro, no tiene capacidad de crear. De manera que acepte el hecho de ser extraordinario, complázcase y aproveche esta particularidad tan maravillosa, bucee en su interior y saque al exterior todas sus extraordinarias facultades humanas. Las tienes allí, solo esperan a ser descubiertas y utilizadas. Una vez consiga despertar todas sus facultades, será capaz de modificar todo lo que necesite modificar. Si no le gusta cómo son ahora las cosas, cámbielas. Si no es suficiente, cámbielo. Si no le conviene, cámbielo. Si no le gusta, cámbielo. Pero recuerde y tenga presente lo siguiente. Podrá cambiar a mejor cualquier cosa cuando usted haya cambiado a mejor. Porque usted no es una planta ni un animal que solo pueden actuar según la dieta o le indique el instinto. Es un ser humano, el sujeto más inteligente y destacable de la creación. Usted y yo
somos lo suficientemente inteligentes como para creer que podemos cambiar con solo leer un poco de introspectiva filosófica. Hará falta mucho más que eso. ¿Qué más necesitaremos? Quizás será mejor decirles en primer lugar qué es lo que no va a ayudar para nada. Algunos nos dirán, el entusiasmo es la base de todo. El entusiasmo marca la diferencia entre éxito y fracaso. Se oye hablar mucho sobre el entusiasmo en estos últimos tiempos. El viejo cliché sobrevive. En las típicas reuniones de venta todavía se escucha la vieja cantinela entonada por un coro de vendedores ojerosos que repiten como autómata. Para ser entusiasta, debes sentirte con entusiasmo. Pero ya lo ve, el entusiasmo por sí solo no sirve de gran ayuda. Lo siento, después de haber danzado, saltado y gritado de entusiasmo, quedan todavía muchas cosas por hacer. Y a no ser que las haga, las cosas no cambiarán. Un hombre puede sentir una gran ilusión por poder levantar 100 kilos de peso hasta que lo intenta en el gimnasio. Entonces necesita otro tipo de ilusión, una ilusión a largo plazo que le llevará a entrenarse hasta conseguir levantar los 100 kilos. A este tipo de ilusión nosotros le denominamos disciplina. Francamente, la disciplina es el único medio para conseguir el triunfo. Es el único vehículo para progresar realmente. Si hay algo por lo que merece la pena apasionarse, es por la disciplina. Apaciónese por su capacidad para realizar las cosas necesarias que le permitan crecer y progresar. Esta es la verdadera ilusión y el verdadero apasionamiento. Lo otro es simplemente pánico esperanzado. ¿Cómo cambiar? Nadie comprende tan bien como yo la dificultad inherente a todo cambio en los viejos y persistentes modos y costumbres. Pero las costumbres empiezan a cambiar cuando nuestro concepto de la vida cambia. La mayoría de nosotros no experimentamos grandes transformaciones traumáticas y globales. No. Para la mayoría de nosotros el cambio se produce en un proceso evolutivo de pequeños y casi imperceptibles cambios. Continuamos esforzándonos en la dirección adecuada, mejorando cada facultad aquí y allá, desarrollando otras, hasta que al fin nos damos cuenta de que hemos dado un vuelco radical de un elemento importante de nuestra vida. Los 3 campos de desarrollo personal que debes de tener presente. En su afán por lograr el desarrollo personal hay 3 campos que deberá tener en cuenta. Debe intentar desarrollarse espiritual, física y mentalmente. Perfeccionamiento espiritual. Debo confesar que me considero un simple aficionado en este campo. Debido a que en mi casa se vivía una profunda fe, mi padre era predicador y yo, para bien o para mal, soy hijo de un predicador. Crecí lleno de amor hacia la obra creadora de Dios, pero con independencia de las creencias. Y este libro se ha escrito para hombres de todos los orígenes y creencias. Estimo que cada uno debe evaluar individualmente el crecimiento y el cambio que desea realizar en este campo tan vital. Los valores éticos y espirituales le ayudarán a construir una firme base para cimentar sus esfuerzos en busca de la riqueza y también de la felicidad. Perfeccionamiento físico. La Biblia nos enseña que debemos tratar a nuestros cuerpos como a templos, y verdaderamente las normas judías son muy elaboradas y concretas en cuestiones higiénicas. Pero, por encima de la higiene, será necesario tener en cuenta el embellecimiento del templo, vistiéndonos de una manera acorde con nuestro deseo de triunfar. La forma en que aparecemos ante los demás tiene un gran efecto sobre nuestra valoración ante los detrás. Debemos reconocerlo.
De hecho, la Biblia recoge en otra frase la obligación de cuidar nuestro aspecto exterior para los hombres y nuestro interior para Dios. La gente mirará nuestro exterior, al menos inicialmente. Dios mirará siempre hacia nuestro interior. Ahora bien, puede pensar que la gente no le debería juzgar por su apariencia personal, y en parte tiene razón, pero le aseguro que le juzgarán por su aspecto exterior. Por eso mismo debe tenerlo en cuenta y presentarse siempre vestido adecuadamente. Hay cientos de libros escritos sobre este tema, de manera que pida consejo a su librero o en su biblioteca. Otra cuestión del desarrollo físico es que le exige estar en forma. El cuerpo y la mente trabajan unidos, y para que su mente disponga de la fortaleza necesaria para trabajar y esforzarse, su cuerpo deberá estar en la mejor forma física posible. ¿Hace diariamente una tabla de ejercicios gimnásticos? Si no lo hace, busque una que pueda seguir con facilidad y empiece a practicarla. Además de eso, vigile sus comidas y la alimentación suplementaria que toma. Perfeccionamiento mental. Para la mayoría de las personas, el desarrollo mental se paraliza a una edad muy temprana. Una vez conseguido un empleo satisfactorio, es fácil para muchos abandonar su perfeccionamiento mental. ¿Ha oído hablar de la curva de aprendizaje acelerado? Desde el mismo instante del nacimiento hasta los 8 años, nuestra curva progresa con gran velocidad. Aprendemos una sorprendente cantidad de cosas de una manera rapidísima, pero cuando nos vamos haciendo mayores y encontramos un puesto en el mercado de trabajo, nuestra curva de aprendizaje se hace plana. En el pasado, si lo que se deseaba era una vida de tipo mediocre, se podía aceptar esa etapa sin crecimiento mental. Y he dicho, se podía, y la resalto entre comillas, porque ahora ya no es verdad. Las últimas décadas del siglo XX nos demandarán un crecimiento continuo y un aprendizaje ininterrumpido. Debido al ritmo acelerado con que la tecnología está cambiando, nadie puede hoy aferrarse a un empleo y confiar que se mantenga con el mismo contenido durante 25 años. Aquella mentalidad de mi abuelo trabajó aquí, mi padre también y ahora trabajo yo, ha muerto, matando con ella las esperanzas de los que se niegan a aceptar la necesidad de crecer y de adaptarse. ¿Se imagina lo que puede llegar a ser si mantiene a lo largo de toda su vida una curva acelerada de aprendizaje? ¿Puede imaginarse las habilidades que desarrollará, la capacidad de juicio que alcanzará? Un camino fácil hacia la disciplina. Puesto que adoptar la costumbre de desarrollarse personalmente requiere esfuerzo constante, que solo es capaz de proporcionar una buena disciplina, permítame que le indique el secreto para obtener la disciplina. Empiece con pequeños actos disciplinarios y fusiónelos, entremézclelos unos con otros. Descubrirá gradualmente que practicando con pequeñas disciplinas conseguirá dominar alguna importante, alguna que le parecía imposible superar. Le aconsejo fijarse como objetivo algo pequeño, algo que pueda hacer con poco esfuerzo y proponérselo como un desafío. Cuando lo haya superado, búsquese otro desafío. Después de cierto tiempo, cuando se presenten los grandes desafíos, será capaz de arrastrarlos con plena confianza. ¿Desea bajar de peso? Empiece por comer las tostadas sin untarles mantequilla. ¿Desea hacer un viaje por Europa? Empiece por ahorrar todas las semanas $20 para el billete. ¿Desea mejorar su puntualidad? Empiece por levantarse media hora antes. ¿Desea realizar ventas de $50 millones? Empiece con ventas de $10,000. Como decía Robert Schuller, pulgada a pulgada, toda la carga amarrada. Pero si nunca emprende tareas pequeñas, nadie, ni usted mismo, confiará en usted para las grandes empresas. No actúe como aquel hombre que salió de su casa pavoneándose de que iba a sanear las pérdidas de su empresa
cuando no había sido capaz de equilibrar su propio presupuesto personal. ¿A quién quería engañar? Sabemos que una cosa afecta a todas las demás y a su vez se ve afectada por cada una de ellas. Cada disciplina o falta de ella afecta a todas las demás disciplinas. Un hombre puede decir equivocadamente: esto es lo único en lo que fallo. Es imposible. Una actuación mala en un tema concreto afectará negativamente a todo el resto de su actuación. ¿Por qué? Porque actuando a un nivel inferior del que es capaz genera una pérdida de estima hacia sí mismo, y la falta de autoestima es uno de los mayores enemigos del éxito. Automotivación. Hace poco tiempo realicé una gira de conferencias por Australia y concedí una entrevista a la prensa. Me preguntaron: Mr. Ron, ¿es usted uno de esos motivadores americanos? Yo respondí: no, soy un hombre de negocios. Puedo compartir mis ideas y experiencia, pero la motivación tiene que salir de cada persona. Cada uno debe motivarse a sí mismo. Me costó mucho tiempo comprenderlo, pero al final me di cuenta de que no puedes cambiar a los demás, y Dios es testigo de lo que intenté. Cierta vez estaba coordinando a un grupo de vendedores completamente inútiles. Comprendí que era hora de demostrar mi habilidad. Lo sentía como un desafío y me dije: voy a hacer de ellos unos buenos vendedores aunque muera en el empeño. ¿Se imaginan lo que me pasó? Que casi me muero. Se busca a la gente capaz, no se contrata a la gente incapaz, y se la convierte en capaz. Desde luego, ellos pueden cambiarse a sí mismos, pero ni usted ni yo podemos hacerles cambiar. Repito, pero ni usted ni yo podemos hacerles cambiar. Algunas personas me preguntan: ¿cómo puedo contratar a la persona adecuada? Y yo les respondo: tiene que buscar la persona adecuada. Es la mejor respuesta que puedo darles. La primera regla para un director de personal avispado es la siguiente: no lleve a sus patitos a una escuela de águilas. ¿Por qué? Porque no conseguirá nada. Todo lo que obtendrá serán unos patitos desgraciados. Jamás se elevarán como las águilas. Continuarán con sus granizos y luego volverán junto a usted gimiendo: lo sé, ya lo he intentado. Se lo voy a repetir: lo sé por experiencia propia. Ya lo he intentado de manera frustrante. Recientemente, un anuncio de un periódico sobre una cadena hotelera me llamó mucho la atención. El título de cabecera decía: nosotros no enseñamos a nuestros empleados a ser agradables. Naturalmente, esto me impresionó. En caracteres más pequeños, el anuncio continuaba: simplemente contratamos personas agradables. ¡Qué manera tan inteligente de resumirlo! La motivación no es algo misterioso. ¿Por qué un vendedor visita a su primer cliente a las 7 de la mañana y otro se levanta a la cama a las 11? No lo sé. Es también parte de los misterios de la vida. Doy una conferencia a 1000 personas. Uno se acerca a mi mesa y me dice: voy a cambiar toda mi vida. Otro, sin embargo, sale disimulando un bostezo y murmurando entre dientes: siempre me toca oír las mismas tonterías. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué no surte el mismo efecto en los dos? Otro misterio. Un millonario dirige su charla a 1000 personas diciéndole: yo leí este libro y comencé a caminar por el sendero de la riqueza. ¿Puede adivinar cuántos saldrán a comprar ese libro? Efectivamente, muy pocos. ¿No es algo increíble? ¿Por qué no compran todos ese libro? Un misterio de la vida, así de simple. Ha recorrido ya un largo camino en busca de su perfección. El hecho de leer este libro es una prueba de que tiene una motivación interior para madurar y cambiar.
Le ruego identifique sobre estos cimientos a fin de llegar a ser la persona que puede llegar a ser. Y sé que lo hará.